Bueno, queridos patitos, vamos a continuar como decíamos ayer respecto a la integración de la Unión Europea y vamos a continuar con la economía. Normalmente se suele achacar a la Unión Europea de una unión económica, fundamentalmente, y por lo tanto, este tema es realmente importante. Por tanto, la integración, que algunos hablan de Unión Europea, el ASEAN, el antiguo NAFTA, Mercosur, pues ciertamente por lo menos a comienzos del siglo XXI se hablaba de que había una aceleración de estas uniones por la globalización. Pero estamos asistiendo a movimientos tendentes a organizaciones internacionales de carácter intergubernamental y no de integración. Por tanto, sigue siendo importante conceptualizar lo que es la Unión Europea respecto de todos esos procesos y por lo tanto poner el foco en lo que es la Unión Europea, la economía de la Unión Europea, para que vosotros podáis evaluarlo a la luz de vuestros propios proyectos en América, en África y en Asia. Y ciertamente hay que hablar de proceso de integración y de globalización, de soberanía compartida, de ausencia de precedentes históricos, de organización internacional o estatal, de entramado institucional y de políticas multiformes. Porque los niveles de integración económica, por ejemplo, la zona de libre comercio, supone supresión de aranceles interiores. Pero es que la unión aduanera significa la supresión de aranceles interiores y un arancel exterior común. El mercado común implica no solamente la supresión de aranceles interiores y un arancel exterior común, sino que la movilidad de capital y trabajo dentro de todo el conjunto del territorio de esa unión. La unión económica implica no solo la supresión de aranceles interiores, arancel exterior común, movilidad, capital y trabajo, sino también unas instituciones económicas comunes, como no solamente es el Eurogrupo, sino también el sistema de bancos centrales europeo y el Banco Central Europeo, entre otros, como antes previamente el Banco Europeo de Inversiones. Y la unión política ciertamente tiene que ver con supresión de aranceles internos, arancel exterior común, movilidad de capital y trabajo, instituciones económicas comunes e instituciones políticas comunes. ¿Hay cierta unión política ya desde el inicio? ¿O estamos esperando a que la comunidad política europea de los años 50, que no funcionó, pueda, a la luz del fracaso de la comunidad europea en la constitución fallida, pueda avanzar y evaluar un nuevo siguiente paso en una comunidad política? La Unión Europea avanzó el tema de la Unión Aduanera en 1968. Alcanzó el mercado común en 1993, hace 30 años. Y en 2002 alcanzó la Unión Económica y Monetaria. Condiciones económicas y políticas de posguerra que ameritan este posicionamiento. El Plan Marshall de 1947, que crea la OECE, hoy OCDE, para gestionar esas ayudas. Ciertamente hay intereses condicionados en el Plan Marshall, condicionados con un 80% de reversión directamente en empresas de los Estados Unidos. Eran dineros condicionales a una inversión en industria y productos surgidos de manos en América. Por lo tanto, a partir de ahí se da una intervención sectorial a través de la CECA, por ejemplo, en el año 51, el Euratom, otro elemento sectorial también en el 57, integración económica, ciertamente, que incluye el Tratado de Roma, la Comunidad Económica Europea en el 57, evolución de la CE, la Comunidad Económica Europea, con construcción de la Unión Aduanera en 1968. Crisis institucional, la más grave que ha sufrido la Unión Europea, como es la crisis de la silla vacía,
con el voto y la toma de decisión de Francia de retirarse de los órganos de decisión de la entonces Comunidad Europea. La primera ampliación, que es en 1973, con Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, el sistema monetario europeo, después de la fallida situación respecto al patrón oro-dólar, decidido en 1971 por Nixon, y en 1974 ratificado en Jamaica en la reunión del Fondo Monetario Internacional, y que lleva 5 años después al sistema monetario europeo en 1979, con el ECU, que luego llevará al euro. Segunda ampliación en 1981 con Grecia. Tercera ampliación en 1986 Portugal y España. Y el Acta Única Europea de 1986-87. Ahí lleva implícito la Unión Económica y Monetaria, que cristaliza formalmente, a pesar de que ha habido ya tanteos previos entre Italia y Francia a partir de 1991, cristaliza en ese Tratado de la Unión de Maastricht de 1993, bases para la creación de la Unión Económica y Monetaria, puesta en marcha de una política exterior y de seguridad común, aumento de la cooperación judicial y policial, reformas del funcionamiento institucional y, sí, Europa de varias velocidades. Cuarta ampliación, la de 1995, con Austria, Suecia y Finlandia, Tratado de Ámsterdam en 1997, Cumbre de Berlín, la famosa Agenda 2000, en 1999, estructura financiera septuanual de 7 años, en este caso era la de 2000-2006. Y claro, la reunión con la otra organización, la que en Messina, en 1955, los británicos no se sienten cómodos y en el mismo año 1957 crean la EFTA, la European Free Trade Association, cuyos miembros acabarán muchos entrando en la propia Unión Europea, quedando allí Liechtenstein, Suiza, Noruega e Islandia, y se crea entre la EFTA y la Unión Europea el EEE, Espacio Económico Europeo. Aquí tenemos un gráfico de comienzos del siglo con los datos acerca de la ampliación, indicadores, mapa. Turquía, de momento en 2023 podemos decir que candidato y no ha habido integración, a pesar de que ha habido una disociación del señor Erdogan, que quería, no quería. Y aquí, ciertamente, la prensa del 10 de octubre de 2002 establecía las notas de los países aspirantes, antes de entrar en mayo del año 2004. Por ejemplo, vamos a decir uno, había 13 aspirantes. Pone 13 porque en 2004 entraron 10. Aquí están todavía Bulgaria y Rumanía, que entraron en 2007, y Turquía, que todavía no ha entrado. Polonia, con 39 millones de habitantes, es el más importante entre los 10 invitados, los que entrarían en 2004. Varsovia debe mejorar en la lucha contra la corrupción administrativa y acelerar el reclutamiento de funcionarios. El informe observa retrasos en agricultura, pesca, medio ambiente. La Comisión critica la falta de un adecuado control veterinario y la escasa seguridad alimentaria. Pide una mejor gestión de la flota y de los recursos marítimos, así como más esfuerzos para combatir las carencias sobre la calidad del agua, contaminación industrial y control de riesgos químicos. También destaca los deficientes recursos informáticos de sus aduanas. Por tanto, ciertamente, eso tiene que ver con los protocolos de adhesión, las negociaciones, los capítulos, que suelen ser 32, 35, a la hora de la adhesión, que tiene sus complicaciones y sus complejidades. Por ejemplo, esta de que Bruselas pone en marcha una Europa de 25 países en la que excluye a Turquía, que serían 27 cuando entre en Bulgaria y Rumanía en 2007 y 28 cuando entre Croacia en el año 2013 y bajará a 27 cuando salgan los británicos. Ciertamente la economía es algo más, es evolución de la historia de la Europa comunitaria, pero también es el presupuesto comunitario, con esas magnitudes septuanuales de 7 años, la Unión Monetaria Europea, evidentemente la política regional y de cohesión, la política agraria común, y muchas actuaciones económicas que son realmente
importantes a la hora de establecer lo que es el momento actual, cuando tendrá que volver a entrar en vigor las reglas de pacto fiscal a nivel europeo, aquella del equilibrio fiscal, donde ciertamente si uno echa la vista atrás, igualmente al 13 de octubre de 2002, puede encontrarse con cosas como esta. París desestabiliza el pacto. El gobierno francés rechaza la reducción del déficit público y deja en entredicho el acuerdo de estabilidad de los 12. En Francia tenemos otras prioridades. El comentario del primer ministro francés de Finanzas, eh, Francis Mer, al conducir la tormentosa reunión del Eurogrupo, la madrugada del miércoles, resume perfectamente lo ocurrido. En efecto, el nuevo gobierno conservador francés, salido de las urnas de la pasada primavera, prefiere ir por libre. Es el único que rechaza una reducción del déficit público a partir del año que viene. Y de paso, dejan entredicho el elemento principal de los países de la moneda única coordinen sus políticas económicas. Así París protagoniza estos días el más duro golpe al sagrado pacto de estabilidad suscrito en Ámsterdam hacía 5 años. Y luego, evidentemente, con un texto de el que fuera cargo público socialista Jordi Sevilla, Pacto de Sentido Común Europeo. Sería interesante verlo, el texto, a la luz de lo que luego fue el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Por supuesto, documentos como este, Prodi califica el pacto de estabilidad de estúpido, rígido e imperfecto. Y ahí está el señor Pedro Solbes, que, bueno, pues tuvo su importancia luego de volver al gobierno de España. Tengamos en cuenta que en el año 95-96 se intentó el último presupuesto socialista, luego emigró a tierras de Bruselas y luego con José Luis Rodríguez Zapatero volvió a ser ministro de Economía y Hacienda del gobierno de España. Y aquí está el señor Pedro Solbes, en donde el Parlamento Europeo exige a Prodi que explique sus críticas al Pacto de Estabilidad, porque luego, 20 años después, las críticas y las situaciones que han sucedido, pues han cambiado los actores. Porque, por ejemplo, aquí Pedro Solbes dice, Solbes discrepa del presidente de la comisión y dice que el pacto ya es flexible. Por lo tanto, ciertamente, siempre hay desafíos inmediatos. La materialización de la Unión Económica y Monetaria ha sido un desafío de los últimos 20 años en la Unión Europea y por tanto el comportamiento del euro, con la llamada crisis del euro, atribuida al euro, aunque en realidad era una crisis de elementos asociados a la implementación del euro, pero esto en un titular queda demasiado largo. Estaría la transformación cualitativa de las instituciones comunitarias y la ampliación hacia el este, que todavía sigue digiriéndose, toda vez que la reunificación de Alemania todavía no ha sido económica, social y políticamente culminada. Más de 30 años después, un tercio de siglo después. Por lo tanto, la ampliación hacia el este, presupuesto comunitario reducido, hay que renegociar siempre, cada cierto tiempo, ya sea unos fondos de cohesión, ya sea el presupuesto plurianual, ya sea... Y por lo tanto, las reformas de las políticas comunitarias siempre es algo presente. El presupuesto comunitario ha evolucionado con el nivel competencial. Dos fases diferenciadas. Aportaciones estatales y recursos propios. El presupuesto equilibrado, por lo tanto, sin endeudamiento, ese siempre ha sido el horizonte, y escasa importancia en términos relativos, porque solamente supone el 1,27% del PIB comunitario de 1999. Elevada concentración de gasto. Dos actuaciones, agricultura y cohesión económica y social, absorben alrededor del 80% en ese final del siglo XX. Impacto relevante para determinados países. Ingresos comunitarios. ¿Cuáles son los ingresos comunitarios? Evolución en función de las crecientes competencias y de la necesidad de equilibrar las contribuciones estatales. La estructura a finales del siglo XX puede que haya cambiado en estos años, pero la base en el año 2000 es esta. Ingresos tradicionales, derechos de aduanas, exacciones reguladoras agrícolas, y había nuevas figuras, como por ejemplo IVA, porcentaje, tercer recurso en 1979, el PNB, cuarto recurso en 1988, que equilibra el presupuesto,
una aportación en base al IVA y una aportación en base al PNB. Estructura del gasto. El FEOGA, garantía, reducción su peso por medidas sucedidas a mediados de la década de los años 80. Acciones estructurales, FEDER, el FSE, el FEOGA, orientación, el IFOP, el Fondo de Cohesión, cooperación al desarrollo, políticas internas, I+D, formación, energía. Gastos de administración. Las perspectivas financieras de la Agenda 2000. Primeras políticas financieras, 1988-1992, con Delors I. Y segundas políticas financieras de perspectiva financiera, de 1993 a 1999. El plan se llamó Delors II. A pesar de que a partir del 94 entrará la Comisión Santer, hasta que en el año 99 estará 6 meses el señor Marino como presidente de la Comisión. La Agenda 2006, pues ausencia de ideas programáticas sobre Europa, inexistencia de un proyecto político para Europa. A diferencia de los paquetes de Delors 1 y 2, adolece de la falta de una definición clara de los objetivos finales y a medio plazo. Es decir, cuando se habla ahora de una crisis en la Unión Europea, en la Agenda 2006 ya había unas deficiencias de materiales ahí presentes. Ayudas a la preadhesión sobre 3,4% del presupuesto, apenas supone cambio respecto a los años 90, presupuesto cercano al 1% del PNB para el año 2006, extraordinaria rigidez presupuestaria, descenso moderado del gasto relativo, lejos del techo histórico del 1,27%, aumenta ligeramente las dotaciones para agricultura, nivel próximo al 45%. Se preveía una futura distribución del gasto, acciones estructurales, leve deterioro en el periodo, bajan al 32%, reduciendo incluso su cuantía absoluta. Los Estados miembros menos desarrollados podrían resultar más perjudicados por la ampliación sin mayor cohesión. Restantes políticas internas y externas, leve evolución positiva, sobre todo en actividades prioritarias, redes transeuropeas, I+D, educación, información o medio ambiente, y nuevas dotaciones para financiar la adhesión, gastos de preadhesión y ciertamente gastos para la citada adhesión. Berlín y el futuro financiero de la Unión Europea. Recordemos que Angela Merkel entra en funciones en 2005, es decir, hasta 2005 estará el señor Gerhard Schröder, socialdemócrata. Berlín y el futuro financiero de la Unión Europea. Berlín, hay una cumbre en 1999, auténtico retroceso en el proceso de construcción europea. Se interrumpe la tendencia a la elevación paulatina del techo de los recursos propios. En 2006, el gasto destinado a los 15, es decir, todavía no se había previsto la incorporación financiera en estas perspectivas de lo que acabó sucediendo en 2004, pero a partir del año 2000 se preveía, sin tener en perspectiva todavía en lo contable esa ampliación de 10 más 2 más 1, el gasto destinado a los 15 y a la preadhesión se reducirá un 0,97% del PNB de la UE a 15. Se reduce el importe total a las acciones estructurales. Se acepta el principio de justo retorno. No hay un proyecto europeísta, sino el de recibir al menos lo mismo que se da a la Unión Europea. Entrega, beneficio. Se establece un calendario para la desaparición paulatina del recurso IVA en favor del recurso PNB. Eje París-Berlín y el cheque británico. Este último ya podemos olvidarnos de él porque los británicos están fuera y por tanto evidentemente no hay un cheque británico ya encima de la mesa, pero es interesante revisarlo porque es parte de la historia comunitaria. Pacto de estabilidad y crecimiento, pues ciertamente la Unión Monetaria Europea es un tema realmente importante, lo llevamos todos los días, es el euro, el símbolo de una política que es una etapa posterior al mercado común. Se completa técnicamente desde el momento que existe una moneda única y una autoridad monetaria central.
Unión económica requiere un proceso más largo. El carácter social de la cohesión obliga a considerarla como un proyecto de más complejidad y más amplio periodo de maduración. La Unión económica y monetaria no figuraba en el Tratado de Roma. Hay dos intentos previos: el informe Werner de 1970 y el intento a través del sistema monetario europeo de 1979. La Unión Monetaria, el Sistema Monetario Europeo, la UE, moneda, que es el ECU, y luego el euro. Primero el ECU y luego el euro. Moneda sin existencia física formada por el conjunto de monedas de los distintos países miembros de la Comunidad Europea, European Currency Unit, el ECU. Compromiso de los países de mantener el tipo de cambio de su moneda con respecto al ECU dentro de una determinada banda de fluctuación. Se consigue eliminar la incertidumbre. Al principio, una banda estrecha de 2,5%, pero otra ancha de un 6% acaba siendo también admitida. La Unión Monetaria pues ofrece ventajas asociadas a la plena integración monetaria. Elimina los costes de transacción, que son muy importantes para las personas físicas, jurídicas, para el comercio. Elimina totalmente las incertidumbres asociadas a la volatilidad de los tipos de cambio. Razones que cuestionan la oportunidad teórica de la Unión Económica y Monetaria. Renuncia a la utilización de la política de tipo de cambio. También es la plena eliminación de la posibilidad de utilizar medidas de política monetaria. Países con niveles diferentes de renta, desempleo y aversión a la inflación. Niveles de movilidad de los diversos factores. Y ciertamente ha favorecido y perjudicado. Por ejemplo, ha perjudicado a aquellos que jugaban con las políticas monetarias para hacer deflación respecto al valor de sus monedas, ya sea la peseta en España o la lira en Italia. Ajuste de una unión monetaria. Para que funcione sin grandes costes, será necesario que los países integrantes tengan un alto de integración fiscal, un alto grado de integración fiscal, que permita establecimiento de sistemas de estabilización dentro de la unión monetaria, o altos niveles de flexibilidad laboral, bien mediante la emigración o mediante el ajuste a la baja de los salarios. ¿Hace falta que lo vuelva a leer? Para que funcione sin grandes costes, será necesario o un alto grado de integración fiscal o altos niveles de flexibilidad laboral. Cuanto mayor sea la divergencia real entre países, mayores serán las exigencias de flexibilidad para el buen funcionamiento de la unión monetaria. Tratado de Maastricht fija un calendario para la moneda única. Primera fase, 1990, libre circulación de capitales. Segunda fase, 1994, Instituto Monetario Europeo. Y tercera fase, 1999, moneda única, el euro, que entró virtualmente en ese año 1999. Establece los criterios para seleccionar los países capaces de pasar a la moneda única. Crea las instituciones responsables de la gestión de los objetivos comunes. ¿Cuáles son los criterios de convergencia? Estabilidad de precios, déficit público, deuda pública acumulada, tipo de interés a largo plazo y el tipo de cambio. Estos son los 5 elementos. Los criterios formales no son condición suficiente ni necesaria para garantizar el éxito de la unión monetaria. El criterio de déficit público, e indirectamente el de deuda pública, en ausencia de un sistema fiscal centralizado, supone impedir que los estados el uso del único instrumento de acción contracíclica que les queda. Los países tienen distintas sensibilidades respecto a la inflación. Un país con una fuerte aversión puede imponer la convergencia nominal en tasa de inflación. También por eso Alemania dio mucha importancia a la forma institucional concreta del Banco Central Europeo. Para los países de moneda débil, el cumplimiento de algunos criterios puede ser cada vez más difícil el cumplimiento de otros. La lucha contra la inflación puede afectar negativamente al empleo y aumentar las tensiones sobre el gasto público y el déficit.
los criterios de convergencia. Los criterios relativos al tipo de cambio y al tipo de interés a largo plazo hay que entenderlos como criterios de refuerzo del objetivo de reducción de la inflación. El cumplimiento de los criterios se convirtió en el principal objetivo de la política económica para los países que querían acceder a la Unión. A la hora de interpretar los criterios, el Consejo mostró cierta flexibilidad. Evidentemente, ahí tenemos en la historia la grave crisis cambiaria y monetaria de los años 1993 y 94. Una importante recesión en las economías europeas que agravó el problema del paro. Se extiende la idea de que las dos velocidades, geometría variable, en la zona euro, a finales de 1996 no había un cumplimiento mayoritario de los criterios de convergencia. Y en 1997 todos los gobiernos aprobaron presupuestos sumamente restrictivos. En abril de 1998, 11 países cumplían las condiciones necesarias para formar parte de la moneda única. 11 de 12. Fue necesaria una interpretación muy flexible de algunos de los criterios de convergencia, los restrictivos a las finanzas públicas. Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el de 1997, para mantener la disciplina presupuestaria y el espíritu de los criterios de convergencia después de 1999, después de la entrada del euro virtual, ya que el euro real físico entró el 1 de enero de 2002. Unión Monetaria. A partir del 1 de enero de 1999 se crea la Unión Monetaria. El euro es desde entonces la moneda única, desde el 1 de enero de 1999. Acceden a la Unión Monetaria 11 estados, que son los que constituyen la eurozona. De entonces, luego ha ido ampliándose. El Banco Central Europeo comienza a desempeñar sus funciones. Se empezó a aplicar una política europea económica común. Y el 1 de enero de 2002 entrará en funciones el euro físico. Aquí tenemos un documento de El País que habla de globalización, integración europea y gasto público. Uno de esos textos, en este caso del profesor Vicens Navarro, que el público pudo leer en el diario El País en el año 2002, el 18 de octubre, acerca de todos estos elementos. Lo mismo que aquí tenemos un documento periodístico que Alemania y Francia pactan congelar los fondos de la Unión Europea a pesar de la ampliación, lo cual ciertamente siempre ha sido objeto de una serie de situaciones en donde las disputas políticas publicadas en prensa han sido, bueno, afortunadamente corregidas con el diálogo, la negociación, el acuerdo, en memoria de un señor que ya falleció hace muchos años, pero fue el primer presidente del Banco Central Europeo, Wim Wiesenberg, que era neerlandés, aunque nombrado a impulso del BUBA, del Bundesbank. Pues ciertamente después entraron el señor Trichet, el señor Draghi y ahora Lagarde. Habla de que se resiste a hablar a bajar de los tipos de interés. El Banco Central Europeo siempre ha sido importante. Las competencias de los bancos centrales de cada país pasan a ser competencia del Banco Central Europeo. Si eres ciudadano del Estado español, habrás visto que la delegación del Banco de España de tu localidad o tu cabeza de provincia ha ido cerrando hasta estar únicamente en Madrid, en Bilbao y en pocos sitios más, por la ausencia de competencias reales, más allá de que el Banco de España haga estudios prospectivos, económicos, financieros. Las competencias, por lo tanto, pasan al Banco Central Europeo. Se crea el SBC, el Sistema Europeo de Bancos Centrales, constituido por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales, el Sistema Europeo de Bancos Centrales. El SEBC es el encargado de definir y ejecutar la política monetaria de la eurozona. Tiene el mandato de garantizar la estabilidad de precios, de mantener una total independencia respecto a los distintos gobiernos,
No existía otra alternativa para impulsar la Unión Europea. Con el fracaso del proceso de unión monetaria podrían haberse cuestionado etapas anteriores de la integración económica. Hay cierta decepción a comienzos de siglo de los que esperaban una moneda fuerte y estable. El euro tendrá que pagar el precio de no estar apoyado o no ser moneda de un Estado soberano, de un solo Estado soberano. Estamos hablando de hace 20 años, es decir, esto es antes de la crisis de 2007-2008. Política regional y de cohesión. Cohesión económica y social. Segunda fuente de gasto, un tercio del presupuesto, sentido de la política regional. Diferentes interregionales en el mercado europeo. Contenido de la política regional en la Unión Europea, debate, integración europea y cohesión, la reforma de la política regional frente a la ampliación de la Unión Europea, la Agenda 2000, contrarios a una política de desarrollo regional, el propio funcionamiento del mercado hará que converjan los niveles de renta per cápita. La zona más pobre tendría una dotación inferior de factores. Se daría un proceso de desplazamiento de los factores en búsqueda de la mayor rentabilidad, y este proceso se daría en forma automática. Necesidad de una política regional. El desarrollo económico está sujeto a fuerzas centrípetas. Las regiones ricas cada vez más deseables como lugar de localización. Proceso de profundización de diferencias al generarse flujos inversores y migratorios de las regiones pobres hacia las ricas. Economías de aglomeración. Transporte, mayor oferta de proveedores, mejores infraestructuras, servicios especializados. Teoría sobre el crecimiento endógeno. Las diferencias entre regiones van más allá de las variables macroeconómicas. PIB a precios constantes, PIB por persona, ocupada, productividad, tasa de desempleo, tasa de actividad, importancia relativa de la agricultura. Las distintas regiones se diferencian en cultura, historia, situación concreta en relación con las zonas que concentran la sociedad, diferencias en las prioridades. Evitar las disparidades excesivas en el paro, crecimiento y desarrollo económico. Solucionar los problemas urbanos. Prevención de la despoblación rural. Consideraciones específicas, tensiones entre comunidades. Características de las regiones más pobres. Son regiones periféricas, baja tasa de participación en población activa, productividad menor, mayor tasa de desempleo, mayor participación de empleo agrícola. La integración europea y la cohesión, las diferencias entre estados, regiones, ha aumentado con las nuevas ampliaciones. Los estados presentan diferencias regionales de muy distinta intensidad, territoriales, demográficas, económicas, sociales, culturales, históricas. La integración ejerce un impacto desigual en las regiones, casi como en sectores y en los grupos sociales. Y ciertamente, aquí hay otras caras a las que hay actualmente, con el señor Scholz y el señor Macron, como eran el señor Chirac y el señor Schröder. Alemania y Francia proponen que paro e IPC cuenten al aplicar el pacto de estabilidad. ¿Estarían de acuerdo Alemania y Francia hoy que el paro y el IPC contaran respecto a la futura reconexión al pacto de estabilidad? Prodi insiste en que no exista rigidez en las reglas en tiempos de frenazo económico. Por tanto, ciertamente no se puede acercar al pasado para conocer cómo sucedieron estas cosas. Y, ojo, esto es de hace 20 años, no es una hemeroteca de hace cientos de años. Las relaciones comerciales de España con los nuevos socios de la Unión Europea no alcanzaban hace 20 años el 2%. Y ahí tenemos ciertamente el señor Aznar, el señor José María Aznar, entonces presidente del gobierno de España. Evolución de la política regional. En el Tratado de Roma, hasta la primera ampliación, solo había una ligera referencia. Y no a la política regional, sino al desarrollo armónico. Crisis económica de los años 70 y primera ampliación. Y entonces es cuando se crean los fondos FEDER. Diferencias, pues ciertamente, Irlanda, país más pobre de la entonces Comunidad Económica Europea, Reino Unido, regiones industriales en declive, el sur de Gales, el norte de Inglaterra, Escocia, pero también en Francia, en Alemania, Bélgica. Se crea el FEDER en 1975 para hacer frente a esta problemática.
El Acta Única Europea habla de cohesión económica y social. El Tratado de la Unión Europea incluye el Fondo de Cohesión. El Tratado de Ámsterdam habla de mantener la importancia de la política regional. Mercado, moneda, cohesión. La política de desarrollo regional, pues ciertamente hay un instrumento de financiación, de orientación de la pesca, que es el IFOP, incluyendo ciertamente en eso que llamamos fondos estructurales, FEDER, FEOGA, Orientación, FSE, el IFOP, Fondo de Cohesión, Banco Europeo de Inversiones. En el periodo 2000-2006 se preveía la utilización de los fondos estructurales bajo el principio de cooperación entre la Comisión y las autoridades competentes de cada Estado miembro, principio de adicionalidad, cofinanciación, principio de plurianualidad, más acorde con las exigencias de las inversiones, principio de concentración, tres objetivos y límites en términos de población. Los límites de las ayudas regionales en el presupuesto de la Unión, 0,45% del PIB global, no más. En los volúmenes financieros transferidos, un 4% del PIB nacional para cada país beneficiario. Podría impedir a los nuevos Estados miembros beneficiarse de niveles de ayudas per cápita equivalentes a las de los Estados miembros actuales. Su PIB nacional es menor. Tres objetivos principales. ¿Cuáles serán los objetivos? Objetivo 1. Favorecer el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas. Objetivo 2. Facilitar la reconversión económica y social de las zonas con deficiencias estructurales. Industria, servicios, agrícola. Bueno, pues ciertamente con zonas urbanas deterioradas. Objetivo 3. Ayudar para la adopción y modernización de las políticas y los sistemas de educación, formación y empleo. Regiones objetivo 1. El 69,7% de los fondos estructurales, incluido el 4,3% de apoyo transitorio, por el cambio en el sistema de ayudas, afecta al 23% de la población comunitaria en aquel año 2000, comienzos del siglo XXI. Regiones situadas al sur y al oeste, excepto la RDA, zonas despobladas de Suecia, Finlandia, zonas ultraperiféricas, islas del Caribe, Madeira, Canarias, Guyana Francesa y alguno más. Proyectos de infraestructura básica, ayudas directas a la mejora de la actividad productiva, regiones menos desarrolladas, escaso índice de inversión, elevada tasa de desempleo, falta de servicios a las personas y a las empresas, deficiente dotación en infraestructuras de base. Concentración creciente de la intervención en 4 ámbitos prioritarios: las infraestructuras de transporte, la investigación y la innovación, la sociedad de la información, la valorización de los recursos humanos. Regiones objetivo 2, 11,5% de los fondos estructurales, incluyendo 1,4% para apoyo transitorio. Zonas con problemas estructurales, apoyo a la reconversión económica y social, 18% de la población de la comunidad de la Unión Europea. Regiones en proceso de reconversión, pues transformación de algunos sectores de la industria o de los servicios, disminución de las actividades tradicionales en las zonas rurales, crisis en el medio urbano, dificultades en el sector pesquero. Objetivo 3. Regiones objetivo 3. 12,3% de los fondos estructurales. Regiones no incluidas en el objetivo 1. Apoyar la adaptación y modernización de las políticas y sistemas de educación, formación y empleo. Iniciativas comunitarias. Esto habla del 5% de los fondos estructurales. Iniciativas comunitarias de la Comisión. Interreg 3. Favorece la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. Urban 2. Apoya las estrategias innovadoras de rehabilitación de ciudades, barrios en crisis. Líder Plus. Fomenta las nuevas iniciativas de desarrollo rural procedentes de grupos locales. Equal. Lucha contra la desigualdad y la discriminación en el acceso al mercado laboral. Fondo de cohesión, renta per cápita inferior al 90% de la media de la Unión Europea, condicionalidad al cumplimiento de los criterios de convergencia. Los receptores son los estados, no las regiones, en este caso, de los fondos de cohesión. Proyectos en los sectores del medio ambiente, redes transeuropeas de transporte, 15.500 millones de ECUs,
del periodo 1993-1999, alrededor del 10% de los recursos dedicados a las acciones estructurales. Banco Europeo de Inversiones. Progresiva prioridad al desarrollo regional. En 1994 dedicó el 72% de su financiación a proyectos ubicados en zonas Objetivo 1, Objetivo 2. Tradicional y creciente implicación de la financiación en infraestructuras de transporte y del sector energético. Especial atención a las pymes. Reducción de las disparidades. En los tres estados con menor prosperidad, en aquel caso, como eran entonces, antes de la entrada de los 10 países en 2004, entonces eran Grecia, Portugal y España. La renta media per cápita había subido del 68% en 1988 al 79% en 1999. Las disparidades entre regiones han disminuido algo menos, en parte porque han aumentado las divergencias dentro de algunos estados. Luego, a partir de 2004, habrá un efecto estadístico que coayudará a diferenciar los asuntos respecto del de los antiguos 15 Estados miembros hasta esa entrada del 2004. Por lo tanto, habrá una reevaluación de los criterios, evidentemente. Cambios que aprobará y provocará precisamente la ampliación, aparte del efecto estadístico, por duplicación de las divergencias entre ingresos entre países y regiones. En una Unión a 27, un tercio de la población vivirá con una renta per cápita inferior al 90%, comparado con un sexto de la actual Unión Europea a 15. En la Unión de 27, que surgirá a partir de 2004, luego entrarán Bulgaria y Rumanía en 2007 y Croacia en 2013, tres grandes grupos de países, grupos más prósperos, 12 de los actuales estados de los 15, 12 de los 15, renta superior a la media. Grupo intermedio, donde estaban Grecia, España, Portugal, y donde se preveía que pudieran estar Chipre, Malta, Eslovenia, República Checa. Ingresos en torno al 80%. Y para comparar, para que podáis comparar con 2023 y el beneficio que supone ser miembro de la Unión Europea, había 8 estados restantes: Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Hungría, Polonia, que entraron en 2004, Rumanía y Bulgaria, que entraron en 2007. En torno a un 40% respecto a la renta 100 de los países miembros 15 en el año 2000. En torno al 40%. Las infraestructuras en los países candidatos son insuficientes en cantidad y también en calidad. Las cualificaciones de mano de obra y el tipo de educación y formación no corresponden a las necesidades de una moderna economía de mercado. La ampliación traerá consigo nuevo y gran aumento de desequilibrios. Contribución de las políticas comunitarias a la cohesión. La introducción del euro impulsa el movimiento de capitales hacia las regiones donde generan más beneficios. La integración en una zona de libre comercio entre la Unión Europea, por ejemplo, y otros países, como estaba previsto para 2002, que había iniciado notablemente con los flujos comerciales entre la Unión Europea y los países candidatos dentro de sí. Tendencia general hacia la concentración en el sector manufacturero podría aumentar la vulnerabilidad de algunas regiones a las crisis exteriores. Las ayudas estatales proporcionadas por los estados tienen un efecto importante en la distribución regional de las actividades económicas. Los países más prósperos gastan más en ayudas estatales que los países de la cohesión, lo cual mina los efectos de las políticas estructurales comunitarias de estos últimos. Las ayudas de la PAC, la Política Agraria Común, a los productores son menores en las regiones menos prósperas. Las redes transeuropeas de transporte tienen consecuencias importantes en el desarrollo territorial y en las disparidades regionales. ¿Cuáles serían las razones de la existencia de la política agraria común a comienzos del siglo XXI? Sector intervenido en países desarrollados, necesidad de homogeneización de las políticas agrícolas para creación de mercado, impacto negativo sobre la población agrícola del comportamiento de la oferta y la demanda, comportamiento estratégico en las negociaciones por parte de Francia.
Creo que son muy reveladores esas razones respecto a la ausencia de competitividad y de mercado en el ámbito agrícola y ganadero. Objetivos de la PAC: incrementar la productividad agrícola, garantizar el nivel de vida de la población agrícola, estabilizar los mercados, estabilizar o intervenir los mercados, garantizar los abastecimientos, asegurar al consumidor precios razonables. Principios de la PAC: unidad de mercado, preferencia comunitaria, solidaridad financiera. Mecanismos de precios: al inicio de cada campaña, el Consejo de Ministros de Agricultura fija cada organización común de mercado de cada producto un precio indicativo, límite máximo, y por debajo un precio de garantía o intervención, límite mínimo. Entre ambos debe situarse el precio de mercado. Si el precio cae por debajo del límite, el FEOGA, sección garantía, adquiere la producción al precio de garantía. Si se supera el precio indicativo, la Comisión reduce los aranceles variables para facilitar la importación. La existencia de elevados derechos variables o exenciones reguladoras agrarias impiden la entrada masiva de importaciones. El precio de importación más la extractiva situación del precio de entrada, precio umbral, en el nivel normalmente superior al del precio de mercado interno. El FEOGA garantía subvenciona parcialmente las exportaciones a través de la concesión de restituciones, lo que ha provocado reclamaciones en la Organización Mundial de Comercio. Valoración de objetivos: la productividad entre 1965 y 1985 aumentó, niveles de vida de los agricultores, grandes diferencias entre Estados miembros, estabilización de los mercados común, elevando el coste, éxito en el objetivo de seguridad alimentaria, suministros a precios razonables, efectos sobre el mercado mundial, aparición de excedentes, disminución de los precios mundiales debido a las exportaciones comunitarias subvencionadas. Países ricos y exportadores desplazados en muchos mercados por exportaciones subvencionadas, guerra de subvenciones. A largo plazo, precios mundiales bajos pueden perjudicar a los países menos desarrollados. Efectos sobre economía europea. Los agricultores se benefician de la PAC en proporción a su capacidad productiva. Los grandes agricultores de las regiones agrarias más ricas reciben mayor ayuda de la PAC. Sin embargo, son los más necesitados los que cumplen un papel más valioso desde el punto de vista ecológico. Efecto negativo sobre el medio ambiente rural. Elevado coste de una producción generadora de excedentes. Cambios en la distribución de gasto. Las ayudas directas y el fomento de desarrollo rural han ido ocupando una creciente proporción del gasto total de la PAC. En 1998 las transferencias netas fueron positivas para 3 de los 4 países de la cohesión, menos Portugal. Francia, Alemania y España absorberán más de la mitad del gasto del FEOGA garantía a comienzos del siglo XXI. Si las transferencias se expresan en relación con el empleo agrícola, los principales beneficiarios serían Dinamarca y Bélgica. Reforma de la PAC. Reforma de 1992. Ayuda directa a los agricultores, desvinculada de su producción presente, pero vinculada a la producción pasada. Objetivo final: que los precios comunitarios disminuyan hasta niveles próximos a los mundiales. Reforma de 1999, la Agenda 2000. Profundizar en la reforma del 92, el Consejo de Agricultura impidió reforma a fondo. Críticas a las reformas. Las ayudas directas que reciben los agricultores no se han modulado en función del nivel de renta. Las explotaciones de mayor tamaño reciben grandes ayudas. No se exige ser agricultor a tiempo completo. Escasa asignación de recursos para llevar a cabo la política agroambiental. Con la extensión de los objetivos agropecuarios hacia planteamientos estructurales, sociales y ecológicos, pues tal vez pueda abordarse una reforma definitiva de la PAC. Nivelador de la producción agrícola, ni el volumen de la población justifica el derroche de la PAC. La integración de política agrícola en las políticas de cohesión interna, políticas estructurales y medioambientales, podría dar una mayor
coherencia de conjunto a la regulación del sector. La PAC y los acuerdos agrarios internacionales. Compromiso de reducir progresivamente las subvenciones a las exportaciones. Compromiso de reducir las ayudas globales a la agricultura. La Unión Europea puede seguir protegiendo al sector siempre que no distorsione el comercio mundial. Obligación de convertir todos los medios de protección en frontera en equivalentes arancelarios. A continuación, reducir el nivel de protección. Menos posibilidades de defender el principio de preferencia comunitaria. Propuesta de reforma, la de 2002, se propuso eliminar el vínculo entre producción y ayudas directas, el cumplimiento de las normas, salubridad de alimentos y seguridad en el trabajo, además de medio ambiente, nuevos sistemas de auditorías, retirar tierras de la producción, plantaciones energéticas, en el tema eólico, en el tema solar, nuevas medidas de desarrollo rural. ¿Cuáles son los dilemas que aporta la ampliación de 2004 antes de que se produjera? Evidentemente, la relación con las anteriores ampliaciones. Características y dificultades de la siguiente ampliación y proceso de ampliación. ¿Cómo fueron las anteriores ampliaciones a 2004? Pues hubo 4. La del 73 con Irlanda, el Reino Unido, Dinamarca, la de Grecia en 1981, la de Portugal y España del 86, la de Austria, Suecia y Finlandia de 1995. En ese caso había un máximo de 3 países y 4 de negociaciones, porque tanto en el 86 como en el 81 son 1 y 2, pero en el 73 y en el 95 estaba incorporado Noruega, que por 2 veces rechazó el asunto en referéndum. Disparidad significativa de los niveles de renta. Integración total en las políticas comunitarias. Algunos datos, entonces, de comienzos del siglo XXI, de los candidatos, se iba a incorporar un 33% de territorio, un 16,5% de población, pasando de 369 millones a 454. El PIB aumentaría un 8,3%. La renta per cápita superaría el 44%, ligeramente el 44% de la media europea. Por tanto, habría unas ciertas dificultades de la ampliación. Especial significado político de la ampliación, 10 más en 2004. En 2007 2 más, en 2013 1 más. Magnitud de la ampliación, roza la escala continental, salvo el este, Rusia, partes de la antigua Yugoslavia, ¿no? Y algún otro país, pero prácticamente cubren, ¿no?, el ámbito continental europeo. Considerables diferencias económicas y sociales, es decir, falta de homogenización, dificultades que plantea propiamente la Unión Europea y dificultades de carácter geográfico, evidentemente. El proceso de ampliación es una estrategia de negociación individual, es un instrumento de ayuda, de preadhesión. Por ejemplo, el programa FARE, el año 2000, el fondo SAPARD, agrícola, y el ISPA, de cohesión. Financiación de la ampliación es un desafío. Evaluación de los candidatos, que es 1 a 1. Rigurosas condiciones impuestas a los candidatos. Dilemas e incertidumbres. ¿Se adaptarán los nuevos miembros? Pensando en aquel momento Chipre, Malta, República Checa, Eslovenia. Y en una parte se hablaba de Hungría, Eslovaquia. Límites de Europa, geográficos, culturales. ¿Cuáles son los límites de Europa? ¿Cuál es el punto inicial y el punto final? La gestión de la ampliación y la reforma institucional. Era un desafío también. La ampliación y profundización de la integración. La Europa ampliada y la cohesión. Y el futuro de Europa, ciertamente. Que lo hemos visto respecto a la integración o no de nuevos candidatos, la reforma o no de las instituciones. Por lo tanto, son puntos que siguen estando pendientes. Obviamente, había mucho elemento de pensamiento respecto a los euros. Por ejemplo, esto, la Unión Europea pendiente de 1.000 millones de euros. En este caso, era las negociaciones para llegar a 2004 con 25 países para la reunificación de Europa, el histórico objetivo del continente desde la caída del muro de Berlín en 1989, quedó anoche, el día viernes 13 de diciembre de 2002, pendiente en la cumbre de Copenhague de solo 1.000 millones de euros. Ese es el suplemento que exige Polonia para aceptar su entrada en la Unión Europea, que los 15
le aporten 20.000 millones en lugar de 19.000 millones para el periodo 2004-2006. Es una ocasión única que no podemos perder, advirtió ayer Anders Fogh Rasmussen, primer ministro entonces danés y presidente de turno de la Unión Europea. Por eso los líderes europeos llegados ayer a la capital danesa confían en que hoy se alcance un acuerdo definitivo que dé paso a una Europa de 25 estados a partir del 1 de mayo del 2004. Por tanto, ciertamente, el tema económico y las negociaciones a última hora han sido un clásico en la Unión Europea. Y por supuesto, ciertamente, el hecho, la ampliación ahonda la brecha económica y social en la Unión Europea. Pero la Unión Europea ha sido un éxito rotundo, no solamente por la gestión de la crisis de 2007-2008, la crisis respecto a la pandemia, la crisis respecto a la guerra en Ucrania. Es un momento de satisfacción en donde la Unión Europea ha sabido sortear las dificultades que se han ido produciendo a lo largo del tiempo. Decíamos ayer, en materia política de integración, y hoy en materia económica, en los diferentes elementos que se han ido configurando en el marco comunitario. Y por lo tanto, quizá en algún momento hablemos de la unión económica a partir de ese año 2002 hasta el 2022, que sería lo que superaría el conocimiento de este humilde trabajo respecto a la economía en la Unión Europea. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur probat, Betty Helpien.